Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Los siento emocionados, cansados. No sé cuál es el estado de ánimo, pero voy a ponerle algo de emoción en estos 20 minutos, haciendo un pequeño quiz de sostenibilidad. Lo que pase aquí se queda acá. No le vamos a contar a nadie el resultado, pero quiero saber qué tanto están familiarizados con el tema. Primera pregunta. ¿Cuántos son las emisiones de carbono en toneladas métricas equivalentes per cápita en América Latina? 1 tonelada por habitante, manos arriba. 2. ¿O no sabe, no responde? Vale, podemos llamar a un amigo, en este caso yo, pero 3.5 toneladas de carbono por habitante en América Latina. Segunda pregunta, un poquito más difícil. ¿Cuánto es la tonelada de carbono de cada uno de ustedes en su vida anual en América Latina? ¿Cuántos se han medido su huella de carbono? ¿No sabe, no responde? Bueno, les invito a hacerlo. Hay varias herramientas donde lo pueden hacer y ustedes van a ver cómo van subiendo en la medida en que su perfil de usuario va cambiando, y les voy a contar las mías, confesión impúdica. Yo arranqué en 3.6, el estándar es 3.6, usted vive en América Latina, son 3.6. Siguiente pregunta, ¿come carne? Sí, entonces ya ahí me subí como a 7, porque cuando uno come carne, pues el consumo en la emisión es mayor. Siguiente pregunta, ¿compra ropa? Adivinen la respuesta. Sí, ya ahí me trepé como a 8.5. Y luego vuela en avión, poco, porque después de la pandemia pues volamos menos, pero claramente esos 3 factores aumentan el nivel de emisiones per cápita, y las mías personales están casi en 10 toneladas de carbono equivalente en un año. Así que lo primero que les quiero decir, esto arranca por cada uno de nosotros. Si les pregunto cuántos de ustedes saben cuál es la emisión de carbono de su compañía al año, ¿cuántos de ustedes saben? ¿No sabe, no responde? ¿O preferimos pasar la pregunta y no contestar? ¿A qué voy? A que no podemos seguir hablando de cambio climático si no arrancamos por medirnos, por saber cuánto es, por conocer y reconocerlo. No importa que sea bueno o malo, muchas veces no hablamos del tema porque creemos que es malo decir que tenemos X toneladas de carbono emitidas. Pero la única manera de lograr mejorar es medir, y eso todos lo hemos aprendido en las escuelas de negocios. Si no medimos, no mejoramos. Y pongo esta portada de Economist de hace 3 semanas, porque todos oímos hablar de las métricas ASG o ESG, Environmental, Social and Governance. Y lo que se plantea ese artículo, que ha creado todo un debate alrededor del tema, es: si no tenemos la E del ambiente, si no tenemos la A del ambiente, ¿será que vamos a poder tener social y gobierno corporativo? ¿O será que el ambiente va a ser más importante que el social y el corporativo? Así que, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Y por qué el tema es relevante para nosotros? Porque los que estamos aquí sentados, los que trabajamos en compañías como la que trabajamos todos nosotros, estamos llamados a resolver un problema global. Y estamos llamados a resolverlo desde la acción particular de cada una de las empresas. Y no es suficiente hacer lo que hay que hacer. Tenemos que hacer lo que hay que hacer e ir más allá. Tenemos que medir y tenemos que mejorar. Tenemos que entender dónde están las fuentes de esas emisiones para poder informarle a nuestros stakeholders. Así que les voy a contar un poco lo que hemos hecho con el único ánimo de contarles un camino de más de 12 años de pensar y repensar cómo reducir la huella. Y la razón por la que esto es relevante en un foro como Andicom es porque la industria en la que trabajamos tiene la lupa de la humanidad encima. Y en muchos foros, créanme, dicen algo como: es que ustedes son tan contaminantes como la industria de la aviación. No es cierto, pero el estereotipo queda. No es cierto, somos seguramente parte de la solución del problema del medio ambiente, parte de la solución del cambio climático, pero tenemos que empezar por saberlo, conocerlo para poder contarlo. En Microsoft empezamos en el 2009 con un compromiso que llamo yo neutro: reducir emisiones de carbono. Está bien. No hay que salir a decir voy a hacer carbono neutro o voy a reducir un 50%. Por lo menos empezar a pensar cómo quiero reducir. Y luego de carbono pasamos a hacer una que a mí me gusta mucho y que siempre la pongo a nivel gerencial, y es un impuesto interno al carbono. Toda área de la compañía, producto o región, mide sus toneladas de carbono y recibe un impuesto de $15 por tonelada de carbono emitida. Ese impuesto se recoge y sirve para financiar actividades de cambio climático. Pero lo más importante
y yo creo que ustedes me entienden, es que no hay gerente que vea que le van a cobrar $15 por tonelada de carbono y se quede quieto. Entonces, automáticamente, la mente lo que empezó a hacer fue a decir, si me van a cobrar ese impuesto, ¿qué tal si en vez de pagar el impuesto, invierto por mejorar mis toneladas de carbono? Y entonces generó un círculo virtuoso de, yo sé cuáles son, pero no quiero que todos ustedes en el corporativo se me lleve la platica, y prefiero yo mejorar mi proceso y reducir año a año esas emisiones de carbono. Luego introdujimos, obviamente, energía renovable. Hoy los data centers son 90% operados con energía renovable y queremos que al 2025 sean 100% operados con energía renovable. En el 2018, que se empezó a hablar de que la industria de tecnología era tan contaminante como la industria de la aviación, hicimos un estudio sobre el impacto de la migración de un data center on-premise a la nube. Otro quiz chiquito, a ver, para que se les quede esta cifra. ¿Cuánto creen ustedes que fue la reducción en toneladas de carbono? 50%. ¿60%? ¿Otra vez no sabe, no responde? No. 98% de reducción en emisión de carbono por moverse a un data center global, por pasar a trabajar en data centers que están diseñados para ser data centers totalmente verdes. Luego le agregamos agua. Y para aquellos de ustedes que estén empezando en este viaje, el agua es el siguiente carbono. Hoy hablamos de carbono como contaminación, pero el agua es el siguiente recurso escaso. Pregúntense cuántos de ustedes usan agua potable en sus operaciones. ¿Cuántos de nosotros pensamos si en realidad podemos recoger agua de fuentes diferentes y no usar agua potable? ¿Cuántos de nosotros devolvemos agua limpia cuando operamos y utilizamos el agua? Entonces empezamos a hablar de ser agua positivos. Y hoy tenemos básicamente 4 objetivos globales de sostenibilidad. Ser carbono negativo al 2030, que ya es exigente, pero ojo al que sigue, remover el 100% de las emisiones históricas desde la creación de la compañía al año 2050. O sea que queremos cada año ser carbono negativos y restar un poquito hacia atrás. Y con ese impuesto al carbono que les contaba, montamos un fondo de innovación climática con una inversión de $1 billón para trabajar en nuevas tecnologías de extracción de carbono, ya no de compensación, sino de extraer carbono. Y les voy a mencionar el proyecto que a mí más me gusta y que más estoy haciendo. El cemento y la construcción son una de las industrias que más contaminan a nivel global, pero pueden ser una gran solución del cambio climático. Resulta que con una mezcla adecuada de componentes, el cemento se puede convertir en un green cement o en un cemento verde para absorber carbono de la atmósfera. La Unión Europea invirtió $1.6 billones en estar extrayendo carbono, lo licuifican y lo entierran debajo del fondo del mar como una herramienta de extracción de carbono de la atmósfera. Luego tenemos el objetivo de agua que les contaba, por supuesto tenemos el de residuos. Yo los invito a visitar el stand, no porque sea el stand, sino porque es un stand 100% sostenible. Todos y cada uno de los materiales son biodegradables, compostables, biodegradables, cero basura. Pueden ir y pedir su termo hecho con fibra, biodegradable y compostable, para ver si dejamos de pedir vasos y botar vasos, ir por agua y botar vaso y generar toneladas de basura después de cada evento como este. Porque, bueno, y ecosistemas, ese es el más bonito de todos, más impresionante de todos. Tenemos un computador superplanetario. En ese computador hay imágenes de satélite de altísima calidad, que son muy costosas, capacidad de procesamiento, y las ONGs de cambio climático pueden entrar a ese computador superplanetario y ahí simular sus decisiones usando capacidad de computación nuestra en la nube. Hoy tenemos cerca de 500 ONGs en el mundo accediendo a ese computador para simular sus decisiones y poder utilizar capacidad de computación que ellas por sí solas no tendrían. Entonces, si ustedes no están metidos en esto, mi invitación es háganlo. La cantidad de empresas que se están subiendo a la medición de carbono aumenta día tras día. Aquí solamente esta cifra, 68% del PIB mundial hoy tiene al menos un compromiso en emisiones de carbono, si son empresas las que lo están asumiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos miran diferente. ¿Y por qué nos miran diferente? Porque necesitamos descarbonizar. ¿Y qué es eso? Y esto es Colombia. Ustedes pueden entrar a esa página y analizar país por país, cruzar los continentes,
Pero básicamente esto lo que muestra, a ver si encuentro el pointer, este es el PIB, estas son las emisiones relacionadas con consumo y las emisiones relacionadas con producción. El ideal es que esas curvas no crezcan igual, y lo que necesitamos hacer es que mientras esto sube, si se ve esto empiece a bajar, de verdad a separarse, y a separarse tratando de entender que aunque la economía crezca, tenemos estas cifras que nos ponen mayor presión. 62% de las emisiones del mundo vienen de procesos productivos. Entonces, créanme, aunque yo les diga, mídanse su huella de carbono, a las primeras que nos van a exigir cambiar y hacerlo de manera activa es a las empresas. 54% del consumo mundial de energía viene de esos procesos productivos. Así que ahí tenemos que poner una atención especial. Pero si eso fuera poco, el 66% de los consumidores dicen quiero compañías más responsables y estoy dispuesto a pagar más por usar productos que sean sostenibles y que sean green y que tengan etiquetas. Así que mi recomendación es, si ustedes tienen productos que tengan estándares ambientales, muéstrenlos, exhíbanlos, no le tengan miedo a decir mi producto es sostenible. Las oportunidades que vienen de la sostenibilidad en materia de marketing, de consumo, son gigantescas y basta con que sepamos comunicárselo bien a los consumidores. Y ojo a esta, que no es menor, 99% del C-level de las empresas dicen hoy los inversionistas valoran las actividades de sostenibilidad. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho reportes de sostenibilidad. ¿No sabe, no responde? ¿O alguno? Uno hace ese reporte una vez al año, más o menos. Pero a veces el de la junta directiva se levanta, lee el periódico, llama a la empresa y dice, para la próxima junta quiero los avances del reporte de sostenibilidad. Y uno, esa cifra no la tiene, porque la hizo para marzo, no para junio, no para julio, no para agosto, no para septiembre, y uno tiene que salir, paralizar la operación para poder medir cuánto es su huella de carbono. Entonces, cuando se trata de descarbonizar, necesitamos primero ponerle a eso un significado, póngale el que quiera, reducir, ser neutro, reducir un 50%, trabajar con mi cadena productiva, pónganle un objetivo, no tienen que tener 100, un objetivo con el que ustedes se sientan cómodos, que sea accionable y que puedan medir, y hacia allá voy a explicarles el por qué. Porque si no lo medimos, eso tiene implicaciones que van más allá de nuestras empresas, y les voy a decir cuáles. Por ejemplo, ¿alguno ha oído hablar de las cumbres COP de medio ambiente? Ahí sí, todos manos arriba, ¿no? La COP. Las cifras que vemos en la COP de calentamiento global están desactualizadas por lo menos un año. O sea que la cifra que reportamos en COP, que sirve para calcular la proyección del aumento del calentamiento global con el índice del IPCC, también está desactualizada por lo menos un año. En consecuencia, nunca sabemos cuántas son las emisiones globales del planeta, ni cuál es la temperatura a la que vamos a llegar, porque todos estamos midiendo con aproximados, con estimados y para atrás, ninguno en tiempo real. Entonces, medir es el primer paso para lograr ser carbono eficientes y lograr reducir. Nosotros los invitamos, esto es una coalición global que se llama el Carbon Call. El Carbon Call tiene dos categorías de miembros. Unos científicos que están diseñando un nuevo estándar de medición de huella de carbono. ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran en esta conversación con muchas empresas que dicen, es que son muchos estándares, es que yo no sigo el Greenhouse Emission Protocol, yo sigo la ISO, yo sigo X, Y, Z, entonces tenemos diferentes estándares, diferentes mediciones, mediciones atemporales, lo cual hace difícil saber cuál es la cifra real de emisiones, y sin eso es difícil estimar la proyección de calentamiento global en la que estamos o a la que vamos a llegar. Y lo que busca el Carbon Call es que más empresas nos unamos a decir, yo mido anualmente, mido transparentemente y reporto. Entonces los invito a que lo consulten, porque parte de lo que queremos es que a COP27 lleguemos con un grupo muy grande de empresas firmando el Carbon Call. Mi objetivo es que sean empresas de América Latina. Yo quiero como que el Carbon Call diga, uy, qué continente tan activo, qué cantidad de empresas. Les voy a decir por qué. Porque nosotros somos menos del 3% de las emisiones globales, pero somos el segundo continente que va a subir mayores impactos por el calentamiento global. Entonces, si no presionamos, desde aquí no damos ejemplo, va a ser difícil que en esas cumbres los grandes que emiten mucho asuman el compromiso de reducir su huella de carbono y protejamos
nuestro continente. Entonces, este es un modelo que nosotros hemos desarrollado en ese camino de 12 años, que es cómo definimos sostenibilidad. Y pues les voy a dar unos ejemplos, pero lo que me gusta son las 3D. Primero, sostenibilidad por defecto. ¿Cómo hacemos que todo lo que hacemos sea sostenible? Que los productos en su diseño sean sostenibles, que los eventos sean sostenibles, que las oficinas sean sostenibles, que los productos sean sostenibles, que la cadena de producción sea sostenible. ¿Qué montamos ahí? Y para aquellos de ustedes que usen la nube de Microsoft, tenemos tableros de emisión de carbono que se miden mensualmente. Es decir, basado en el consumo de cada cliente mensual, el cliente puede ver las emisiones de carbono que se generaron por estar utilizando nuestra nube. Lo mismo puede hacer con Office 365, lo mismo puede hacer con Dynamics 365. Eso es pensar para nosotros en ser sostenible por defecto. Luego viene ser sostenible por deseo. ¿Qué es por deseo? Imaginémonos productos para la sostenibilidad, busquemos crecer la ambición, busquemos algo que impacte de una manera diferente. Y ahí tenemos una nube para la sostenibilidad, que ya se las voy a mencionar, y una aplicación que busca que las empresas puedan medir en tiempo real su huella de carbono, su gasto de agua y el nivel de residuos asociado a su operación. Y por último, es sostenibilidad por diseño. Ay, ahora cómo me devuelvo, perdón. Y ahí tenemos tecnología generada solo para sostenibilidad, que es diferente a medir. Tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, medir se va a volver el default. Y todos de ustedes seguramente en un año, cuando yo les pregunte cuánto es su huella de carbono, todos dirán yo sé, y todos estarán midiendo, y todos tendrán una aplicación, porque se los va a pedir el consumidor, el regulador, el mercado o el inversor. Pero la gracia está en estas soluciones donde pensamos cómo hacer sostenible el negocio, cómo optimizar la cadena de producción, cómo hacer más efectivo el consumo de energía, cómo reducir el consumo de agua, cómo mapear con IoT las áreas de producción donde tengo mayor nivel de emisiones. El modelo nuestro carbono tiene 5 Rs. A mí me encanta porque pues, es como fácil aprendérselas y pensar en ellas en la producción. Cojan su cadena de producción y piensen cuánto tengo de registro, que es mida su propia huella. Paso 1, mida su huella, hágase responsable de su huella. Luego de registro, reporte, porque pues si uno sabe cuánto es y se queda callado, pues nadie va a hacer nada para mejorarlo. Entonces reporte, registre y reporte. Luego de registro y reporte vienen las tareas complejas. Esas dos son fáciles, hay que tener tecnología, hay que buscar cómo hacerlo. Pero la parte difícil, el reto, reduzca. Y ahí empieza el círculo virtuoso de operar pensando en ser carbono negativo o carbono neutro o en descarbonizar. Reduzca, remueva y reemplace. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hago diferente? ¿Cómo emito menos? ¿Cómo logro que mi operación contamine menos? ¿Cómo busco nuevos proveedores? ¿Cómo entreno a mis proveedores? ¿Cómo genero nuevos productos? Y esta es la nube de sostenibilidad, que lo que busca es que esas nuevas soluciones, por diseño, y por deseo operen en una nube con unos estándares específicos que hagan más fácil la tarea de medición de la huella de carbono. Para aquellos de ustedes que me dijeron que han hecho reportes de sostenibilidad, ¿es fácil hacer un reporte de sostenibilidad? Manos arriba los que digan que sí. Difícil, ¿no? Muchas fuentes, áreas y datos regados por toda la organización, cifras en unidades diferentes. Entonces, lo que nosotros queremos es, como ya lo hemos hecho, como llevamos 12 años haciendo ese reporte, como somos una operación global, fuimos el cliente número 1 de ese aplicativo para medir el carbono, que lo que hace es básicamente estructurar 3 servicios. Conecte toda su información. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen ERP, tienen sus facturas en SAP y tienen que jalar las facturas de energía. Hoy, ¿qué hace uno? Me corrigen los que han hecho reportes de sostenibilidad. Uno pone un Excel o un formatico con lo que llamo yo un chinomático. El chinomático va a las facturas, copia en el Excel las cifras del proveedor y traduce eso en toneladas equivalentes de carbono a través de algún estándar, el que use. Hacia donde vamos es que ese chinomático debe desaparecer, porque entre otras cosas los reguladores quieren evitar que alguien manipule los datos de sostenibilidad. Entonces, lo que hace este aplicativo es, vaya, lee el dato, lo convierte con un estándar y lo entrega en emisiones de carbono. Entonces, primera parte, conecta datos desde 370 conectores en una organización, de hasta 370 conectores de todo tipo, de todo formato, de todo proveedor, PDF, XML, sistemas documentales,
lo convierte en 2 estándares, que es el Greenhouse Emission Protocol, que es hoy el estándar, digamos, más universal, y el de la EPA en materia de energía, y empieza a entregar reportes mensuales, o reportes bimensuales, o reportes trimestrales, con el ánimo de que uno pueda conocer su huella en tiempo real y pueda actuar en tiempo real. Así que espero que el año entrante, cuando nos veamos, por lo menos la de cuál es la huella de carbono de su compañía quede check y todos estemos listos, porque si no hacemos esto, es probable que ninguno de nosotros tengamos a dónde estar sentados en unos años. Mil gracias. Feliz tarde.